Hola, bienvenidos. Soy el profesor Julio César González Henao. Esta es una de las primeras clases del curso de cálculo, podríamos decirlo, integral. Eh, Estamos en la lista de reproducción de cálculo integral. Creo que también esto ya está agregado a la lista de reproducción. Y hoy hablaremos de sucesiones y series. Un resumen bastante simplificado, pero que nos va a dar bastantes definiciones que van a ser supremamente importantes. Como siempre, aquí les dejo el icono del canal, Dirac J, para que se suscriban, para que compartan este video y que le den me gusta, porque estoy más que seguro que será muy útil para ustedes. Entonces, arranquemos. ¿Qué es una sucesión? Es una función cuyo dominio son los enteros o un subconjunto de los mismos números enteros. Y el codominio puede ser cualquier otro conjunto. Hay algunos textos o hay algunas referencias donde denotan las sucesiones como conjuntos. A mí esta definición dada a través de una función me parece supremamente útil. Aquí se me olvidó ponerle la tilde. Entonces es supremamente útil. Entonces miren, también hay textos que utilizan diferentes notaciones. A mí particularmente me gusta esta. Con llaves a sub n, cierra llave. Este es el número de z donde arranca la sucesión y este es el número de z donde termina. De tal manera de que si enlistamos los elementos de esta sucesión, tendríamos que el primer término sería sub j, el segundo sub j más 1 y así sucesivamente. La gran mayoría de las veces encontramos sucesiones que arrancan desde 1 y se van hacia el infinito. Es decir, tenemos a sub 1, a sub 2, a sub 3 y sucesivamente pues hasta a su... bueno, se va hacia el infinito y más allá. Iba a decir hasta sub n, pero pues ya va hasta infinito. Entonces miren, la idea es esta. Aquí les voy a dar un ejemplo de sucesión. Esta sucesión en particular, ¿qué propiedad tiene? Que va de los enteros positivos. Quiero que se den cuenta que aquí recuerden que este subíndice y este superíndice indican el principio y el fin de la sucesión. Esta arranca con el 0 y no termina, es hasta el infinito. Entonces podríamos decir que el dominio de esta sucesión es el conjunto de los z positivos, es decir, de 0 hasta infinito. Los elementos de la sucesión son 0, 2, 4, 6, 8, donde aquí este sería el término 0, el término 1, el término 2, el término 3. Aquí debería de colocarlo para que no se preste para confusiones. Y así sucesivamente. Una manera de expresar las sucesiones de manera práctica, en vez de escribir todos estos números, es indicar la forma del término a sub n, obviamente en función de n. Entonces yo creo que aquí es claro que cuando es 0 es 0, cuando es 1 es 2, cuando es 2 es 4, cuando es 3 es 6. Creo que es tremendamente claro que aquí a sub n es igual a 2n. Con n perteneciendo a z más. Aquí es donde estamos definiendo como el dominio de esta función. Entonces fíjense que aquí tenemos un ejemplo bastante sencillo. Vamos a hacer uno que no sea tan trivial. Entonces miren, aquí tenemos otra sucesión. B sub n, voy a hacerla arrancar desde 1. Voy a hacerla arrancar desde 1 hasta infinito. En algunos textos omiten estos índices y superíndices, pero a mí me gusta bastante porque da una buena claridad de lo que está pasando. Entonces fíjense que aquí tenemos el primer término es un medio, el segundo es 2/3, el tercero es, por ejemplo, 3/5 y así sucesivamente. Entonces me piden cuál es el término b sub n. Entonces miren, aquí es relativamente fácil. ¿Por qué? Aquí el primer término obviamente es este.
Por como arranca desde 1, entonces este sería el B1. Este sería el B2. Este el B3. Y así sucesivamente. Entonces aquí me quedó muy alto. Voy a bajarlo un poquito. Perfecto. Entonces miren. Quiero que se den cuenta que cuando es 1 aquí es 1 y aquí es 2. Cuando es 2 aquí es 2 y aquí es 3. Entonces esto es como un poquito de prestar atención a los detalles. Miren que aquí podemos proponer fácilmente la expresión n sobre n más 1. Y quiero que se den cuenta que satisface B1, B2 y B3. Ahora, n pertenece a qué conjunto. En este caso vamos de 1 hacia infinito. Como esto es un subconjunto de Z, es claro que aquí los elementos de n son 1, 2, 3, 4, 5, hacia el infinito y más allá. Entonces aquí el dominio sería n. Bastante sencillo. Ahora, las sucesiones tienen convergencia. La convergencia de esa sucesión está determinada por el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Aquí obviamente estamos hablando del hecho de una sucesión que tenga infinitos términos. Si la sucesión va hasta un término k, por ejemplo, pues obviamente esa sucesión converge pues a ese valor a sub k. Pero si la sucesión tiende a infinito, n tendiendo a infinito, si este límite existe, diremos que la sucesión es convergente. Si este límite no existe, diremos que es divergente. Para que esto nos quede claro, vamos a hacer una serie de ejemplos. El primero, vamos a colocarlo aquí en rojo, que siempre es bien interesante. Siempre es bien interesante tener todos esos elementos claritos. Entonces miren, consideremos la siguiente sucesión. Sea la sucesión a sub n desde n igual a 1 hasta infinito, donde a sub n es igual a 2n más 1 sobre n más 3, por ejemplo. Entonces, yo les podría preguntar por el término 3 de esa sucesión. El término a sub 3 pues sería evaluar n con 3. 2 con 3 más 1 sobre 3 más 1. Entonces aquí tenemos 7 y aquí tenemos 4. Miren, tenemos que el término 3 de esa sucesión, o la sub 3, es 7 cuartos. El primer término, obviamente, pues es evaluar en 1. Pero aquí en 1 tendríamos 3 tercios. Ah, no, 3 cuartos. Aquí hay que tener cuidado. 2 por 1, 2, más 1, 3. 1 más 3, 4. Me queda 3 cuartos, bastante simple. ¿Esta sucesión será que converge o diverge? Entonces aquí lo que debemos hacer es el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Es decir, límite cuando n tiende a infinito de 2n más 1 más 3. Entonces aquí voy a simplemente copiar. Ahora, ya estamos en un curso de cálculo integral, es decir que ya superamos lo de las derivadas, ya superamos lo de los límites. Entonces aquí lo voy a hacer de una manera como bastante práctica. Entonces acá tengo límite cuando n tiende a infinito. ¿De qué? Aquí para resolver este límite de una manera fácil puedo sacar factor común n arriba y abajo. 2 más 1 sobre n dividido. Aquí saco también factor común. 1 más 3 sobre n. Entonces, quiero que se den cuenta que aquí en este límite, este n se cancela con este n. Si n tiende a infinito, 1 sobre n tiende a 0.
Y 3 sobre n también tiende inevitablemente hacia 0. De tal manera que aquí lo que tenemos es que este límite existe. Entonces sería aquí 2 más 0 dividido 1 más 0. Entonces podemos decir que esta sucesión es convergente. Hay otro tipo de sucesiones que, por ejemplo, si tomamos la sucesión, sea L sub n desde n igual a 1, no, pongámosla de 0 hasta infinito, con Ln igual a 2n, creo que es tremendamente claro que Ln diverge. Porque el límite, cuando n tiende a infinito, de L sub n, es decir, límite, cuando n tiende a infinito, de 2 a la n, pues 2 multiplicado por n y n tiende a infinito, obviamente esto no existe, tiende a infinito. Entonces aquí definitivamente sabemos que Ln diverge. Ahora, antes de continuar con la definición de serie, creo que me queda un espacio acá abajo. Voy a hacer un último ejemplo de sucesión, que es de esos elementos importantes. Creo que no me alcanza el espacio. Voy a tirar esto un poquito hacia arriba. Y esto lo tiro hacia abajo para que me quede más espacio. Entonces, vamos a hacer un último ejemplo. Un ejemplo de sucesión que ahorita arrancamos con series. Entonces, sea por ejemplo, K sub n, que va desde 1, que vamos a ponerlo desde 0 hasta infinito, donde K sub n es menos 1 a la n. Ese es un término bastante interesante. Miren, los elementos de esta sucesión, ¿cuáles son? Quiero que se den cuenta que el primer término es menos 1 elevado a la 0. Menos 1 elevado a la 0 da 1, porque todo número elevado a la 0 es 1. El segundo término sería menos 1 con n igual a 1. Pero menos 1 elevado a la 1 es 1. Es menos 1, perdón. Y quiero que se den cuenta que el siguiente término es menos 1 elevado a la 2. Pero menos 1 al cuadrado es 1. Entonces quiero que se den cuenta que el cubo me va a dar menos 1. El término 4 me va a dar 1. Y así sucesivamente. Esta sucesión podríamos decir que es una sucesión alternante, porque me cambia de 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Esta en particular, ustedes me dirán, ah, no, pero es que esta sucesión va entre 1 y menos 1. Pero el límite no existe, eso es importante. El límite, cuando n tiende a infinito, de menos 1 a la n, no existe. Entonces, esta particularmente es una sucesión de tipo alternante y no converge. No converge. Ahora, vamos a hablar qué es una serie. Vamos a tratar de ser bastante prácticos acá también. Entonces, ¿qué es una serie? Yo tengo una sucesión bien definida. Llamaremos a mayúscula sub n mayúscula a la suma parcial de los primeros n mayúscula términos. Es decir, este símbolo, para los que no lo conocen, bueno, me imagino que sí, ¿no? Es el de sumatoria. Desde n minúscula igual a 0 hasta n mayúscula de a sub n. Es decir, que sumo a sub 0 más a sub 1 más a sub 2 hasta llegar a sub n. Entonces, cuando tengo aquí un número fijo,
se llama suma parcial de los n términos. Si yo tengo a mayúscula, la defino como el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. Es decir, la sumatoria desde 0 hasta infinito. Aquí obviamente estoy arrancando desde el 0, pero esta sumatoria podría arrancar desde 1, desde 2, dependiendo desde dónde inicia la sucesión a sub n. Entonces la idea es que si este límite existe, es decir, si esas sumas parciales, si el límite de las sumas parciales existe o esta suma infinita existe, diremos que la sucesión es convergente. Si esta suma no existe o, en otras palabras, este límite no existe, diremos que la sumatoria es divergente. A este término A se le llama serie infinita o simplemente serie. Cuando nos hablen de serie es porque siempre ella tiende a infinito. Siempre ese n mayúscula tiende a infinito. Entonces, ahora, vamos a hacer algunos ejemplos prácticos. Vamos a hacerlos acá. Ahora, así hablando en términos prácticos, tengo que hacer una gran confesión. Realmente, el determinar si una serie es convergente o divergente, por lo general no es fácil. Es bastante complejo. Es decir, hay situaciones donde no se puede encontrar el límite a sub n. El límite cuando n tiende a infinito de la sub n es bastante complicado. Voy a separar esto acá para en este espacio hacer los ejemplos. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos de estas series. Entonces aquí vamos a hacer unos ejemplos. Entonces miren, vamos a tomar una de las que teníamos allá arriba. Aquí voy a colocar de una vez el término. Entonces vamos a colocar aquí 2n que arranca desde 0 y va hasta infinito. Entonces a sub n la voy a definir simplemente como 2n. Aquí 2n. La suma parcial de términos a sub n sería la sumatoria, en este caso arrancando desde el 0 hasta n mayúscula de a sub n, es decir, sumatoria desde n igual a 0 hasta n de 2n. Entonces aquí podríamos hacer un ejemplo. ¿Cuánto valdrá a sub 4? Pues es fácil. Sumatoria desde n igual 0 hasta 4 de 2n. Es decir, evalúo primero en el 0. 2 por 0 más evalúo en el 1. 2 por 1 más 2 por 2 más 2 por 3 más 2 por 4. Entonces aquí es importante recalcar que estos elementos son los que estoy reemplazando. Aquí estos elementos son los que estoy reemplazando en mi... Voy a colocarlo aquí en naranja. Para que sea claro que esto es lo que yo estoy reemplazando. 0, 1, 2, 3, 4. Entonces aquí estaríamos hablando de 0 más 2 más 4 más 6 más 8. Entonces aquí tenemos 10, aquí tenemos otro 10. Creo que esto es un 20. Obviamente creo que para todos ustedes debe ser claro que si yo hago A, que es la suma cuando n tiende a 0 hasta infinito de 2 a la n, pues obviamente esto va a tender a infinito. Entonces obviamente esta serie es divergente. Entonces ahora, para finalizar, algunas sumas parciales importantes que vale la pena siempre tener a la mano.
Entonces, aquí yo ya las separé para ustedes, para que sea bastante práctico. Entonces voy a tratar de escribirlas así de manera práctica. Entonces miren, ¿de qué estoy hablando acá? La sumatoria de los unos. Esto no es más que 1 más 1 más 1. ¿Cuántas veces? Pues 1, 2, 3, hasta llegar a n veces. El resultado de esta sumatoria es n. Es obvio. Otra importante. La sumatoria desde n minúsculo igual a 1 hasta n mayúsculo igual a n de la sumatoria de los n's. Es decir, que el primer término es 1, el siguiente es 2, el siguiente es 3 y así sucesivamente hasta llegar a n mayúscula. Es decir, yo podría hacer esto uno por uno, pero realmente hay una fórmula para esto súper fácil. N más 1 sobre 2. El tercer ejemplo de suma parcial, este es un poquito más difícil de deducir, es la sumatoria de los cuadrados. Es decir, 1 al cuadrado más 2 cuadrado más 3 cuadrado y así sucesivamente hasta llegar al n cuadrado. Esta sumatoria es igual a n más 1 multiplicado por n más 2. Ay, aquí no es 2, aquí es 6. Antes de que vaya a cometer un error. Listo. Entonces fíjense que aquí tenemos como un ejemplo de sumas parciales que vale la pena tener a la mano. Estas particularmente son muy importantes cuando ustedes en este curso de cálculo ven suma de Riemann. Entonces aquí se las dejo para que la tenga bastante presente. Este es un resumen creo que bastante práctico. Ya obviamente cuando ustedes estén con sus profesores pues van a verlo con un poquito más de profundidad. Lo importante es que aquí tengamos conceptos claros. Y vamos a dejar así por hoy. Entonces muchísimas gracias. No se les olvide suscribirse al canal, compartir, darle me gusta. Y nos vemos en una próxima.